Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes. Tenga ustedes un placer estar con usted en este viernes 19 de agosto del año del Señor del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a su programa en la línea de la fe, en su edición correspondiente, como ya le decía, este 19 de agosto. Yo ya me quiero adelantar a la siguiente semana. Es un placer, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por dejarnos llegar hasta su espacio y sobre todo por regalarnos este tiempo tan importante, esta parte de su día, que para nosotros pues, es todo un halago poder compartirle esta información. Nosotros continuamos transmitiendo este programa por las vías de costumbre, Facebook, en YouTube. Si usted es miembro de la plataforma de Spotify, también puede encontrarnos ahí, le pone el identificador en la línea de la fe y va a tener usted estos programas de la temporada pasada y lo que llevamos de esta, ahí los va a encontrar usted. Y bueno, como en cada emisión también pues le pido me ayude a compartir este link con sus familiares y amigos con el único compromiso o propósito de hacer más grande esta comunidad y de tener temas que puedan responder esas preguntas que nos hacemos nosotros y que en algunas ocasiones nos llegan a hacer nuestros familiares referente a estos temas y referente a los temas comunes, ¿no? Digo, en esas sobremesas que tenemos los fines de semana, en esas sobremesas que hacemos con la familia, cuando nos estamos tomando el cafecito, hay que sacar buenos temas de conversación. Recordemos que esta parte del debate, esta parte de compartir, esta parte de platicar siempre va a ser muy enriquecedora para todos, ¿no? Entonces la invitación es a que comparta este link, comparta la información con sus familiares y amigos y con esto, bueno, pues vamos a poder hacer una comunidad mucho más grande. Y pues bueno, ¿qué le cuento, estimado radioescucha? Ya estamos a mitad de este mes de agosto, ya se nos está yendo nuevamente, pero todavía tenemos mucho chance de seguir disfrutando este mes y estas agüitas. Esta temporada particularmente es muy interesante, digo, se dejan caer, ¿verdad? Agua muy torrencial. Disculpe, estoy dando, pues es que es viernes y el cuerpo lo sabe, usted lo sabe, ¿no? Entonces trato de hilar mis ideas para que no se oiga esto tan burdo, pero bueno, estamos disfrutando de esta temporada de lluvias y pues bueno, yo sé que en muchos lugares, por desgracia no es una temporada de lluvias normal, caen unos torrentes bastante fuertes. Pero pues la intención es que nos cuidemos, nos protejamos y bueno, pues también usted sabe que esto de la pandemia sigue avante, entonces le pido también que siga utilizando los implementos de higiene que nos solicitan nuestras autoridades, como el uso del cubreboca en lugares cerrados y también en lugares abiertos cuando haya mucha gente, el uso del gel antibacterial y sobre todo la parte de la desinfección de las áreas comunes o de las superficies que tocamos con más regularidad. Recuerde que si usted se cuida, nos cuida a todos. Y bueno, pues continuamos, estimado radioescucha, continuamos con esta serie que hemos estado trabajando ya durante estas últimas semanas y estos últimos meses, y estamos hablando acerca de la persona en el plano social, de la persona social, pero nos hemos estado enfrascando o hemos estado viendo la parte de la participación de la persona en lo que es ya temas específicos como la familia. En esta serie que iniciamos hace 2 semanas, estamos hablando ya acerca de lo que es la familia y de los roles. La semana pasada estábamos hablando ya acerca de los roles, de cuáles eran los papeles que cada integrante de la familia tiene que aportar o tiene que jugar dentro de este grupo social. Y veíamos también que, pues, aunque no queramos, conforme pasa el tiempo, nosotros tenemos que ir cambiando de rol. Es decir, en un momento somos hijos, después ya somos padres, después somos abuelos, etcétera, etcétera. En algún momento llegamos a ser suegros. Entonces todo este tipo de cosas es información pues que no se nos da en la familia. Es decir, no nos dicen cómo nos tenemos que comportar cuando nos toque ser papá, cuando nos toque ser hijo, cuando nos toque ser hermano.
Y es complicado porque como todo se deja al albedrío de la persona, como todo se deja a la educación que a veces es muy silvestre de la persona, pues esa persona no tiene la capacidad para entender qué le toca hacer. Poníamos un ejemplo bien simple, el hecho de que cuando entramos a un trabajo, por ejemplo, si no nos dicen qué tenemos que hacer, pues es difícil que lo hagamos bien. Y si no nos dicen a quién le tenemos que reportar, pues es más difícil todavía que entendamos cuál es la cadena de mando y cuál es la cadena de comunicación. Entonces, en la familia es igual. Si papá y mamá, que son los responsables en cierto momento, no le indican a la persona que está a su cargo cuál es su rol, cómo lo tiene que jugar, cómo lo tiene que trabajar y a quién tiene que reportar y cómo tiene que ver y todo lo demás, pues va a ser muy difícil que esa persona pueda sacarle provecho a ese rol. Entonces, estos programas, como le mencionaba yo, pues son parte de una serie donde vamos a estar hablando de todos los roles. La semana pasada hablábamos acerca del rol de la mamá, el rol de la madre, y decíamos que el rol de la madre pues es un poquito más emocional, ¿no? Es la parte de cobijar, es la parte de cuidar, es la parte de orientar, la parte de amar sobre todo, y la parte de acompañar, ¿no? Entonces ponemos el ejemplo también de las gallinas con sus pollitos, que eran, bueno, que es una analogía al tratar de ver que una madre hasta cierto punto con sus hijos le toca cobijarlos, le toca acompañarlos, darles identidad, ¿no? Y hablábamos acerca también de que pues la madre generalmente es la que nos va a educar por la parte, en el sentido, como le decía, pues quizá estrictamente emocional. Muy importante la intervención de la madre en los asuntos religiosos, muy importante también en la parte de la sociedad, porque la madre es la que nos prepara para todo eso. Entonces, bueno, decíamos que el rol de la madre es importante, y ahora, en este programa, vamos a estar hablando acerca del rol del padre, el rol del papá. La semana pasada estábamos hablando, nos hicimos ciertos líos ahí porque hay mucha controversia entre el rol de la mujer, ¿no? O sea, cuando hablamos de mamá, evidentemente pues tenemos que hablar de la mujer, y cuando hablamos de la mujer generalmente es empezar a colgarle muchas cosas y muchas definiciones que ya están muy ligadas a ideologías, ¿no? Entonces tratamos de que no fuera así. Ahora, dentro de la parte del padre, pues al ser el papá, al no tener esta misma controversia que lo esté rodeando o que esté rodeando el concepto de ser padre, pues espero yo que no tengamos tanto problema. Lo que sí va a haber es que tendríamos que empezar a reconocer que padre como tal, el concepto de padre como tal también tiene muchas acepciones, igual que el de madre, pero como el de la madre solamente existe una acepción biológica, ¿no? O sea, me refiero a que padre solamente hay uno, igual que madre solamente hay una. Entonces, desde esa parte, ¿no? Igual que con el programa de la mujer o de la mamá dentro de la familia, tenemos que pensar que vamos a iniciar por los conceptos, que es el papá, los conceptos que venían un poquito antes, cuáles serían las tradiciones que también han sido muy, muy tergiversadas y en su mayoría son aberrantes, porque la verdad es que el papá en muchas ocasiones deja de ser o no hace lo que le corresponde hacer. Vamos a hablar de un deber ser y vamos a hablar de otros tópicos como el hombre, ¿no? La parte del hombre antes de ser padre. También vamos a hablar acerca de los modelos del padre, los modelos paternos, y sobre todo vamos a estar hablando un poquito acerca de lo mismo que se me hizo algo muy interesante, entender la vocación de ser padre y la obligación de ser padre, que se equipara mucho con la parte de la mujer, pero aquí hay una enorme diferencia social y eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Entonces también lo pongo sobre el plato para que lo vayamos analizando, para que lo vayamos masticando, y vamos a hablar de esta parte, de la parte del rol de ser padre dentro del grupo social de la familia, que de por sí pues ya es bastante complicado. Entonces, como le decía también en el programa pasado, pues yo le voy a hablar desde mi trinchera, desde la parte de la parte académica, de la parte experiencial, si así se le quiere llamar. Insisto, estas palabras que quiero compartir con usted, esta información que quiero compartir con usted, pues propiamente es parte de mi experiencia también. Digo, no soy papá, no sé exactamente cuál sería la relación entre un hijo y un padre, porque al final todas son diferentes, pero sí le puedo dar, como le decía en el programa pasado,
Palabras objetivas, conocimiento objetivo de relación entre dos personas en base a la jerarquía. Y esto es bien importante que lo vayamos entendiendo, porque al final el concepto de jerarquía dentro de la familia casi no se vive. Y cuando no se vive es cuando se cae el respeto, es cuando se cae la responsabilidad, es cuando se cae toda la armonía. Y esta parte, estimado reescucha, es la que yo quiero compartirle con usted, empezando por la definición de los conceptos, ¿no? El concepto de ser padre dentro de la familia, el concepto que tenemos o que traemos desde antiguo, cuáles son las tradiciones y por qué debemos de empezar a cambiar esa parte del padre. Mire, considero yo que el papá, el varón que es padre de familia, pues tiene un rol no de mayor importancia, pero tampoco de menor importancia, porque es parte fundamental de esa sociedad del matrimonio. Y sin embargo, las actividades que lo rodean van más encausadas a la parte práctica, o al menos así debería de ser. No porque el hombre o el papá no sea capaz de dar un consejo emocional, claro que lo es, y debe de hacerlo. Sin embargo, el papá, por la tradición instintiva que traemos, debe de asumir un rol de maestro, un rol de compañero, un rol de entrenador, si así le quiere ver, un rol de aquella persona que nos muestre y que nos enseñe la parte práctica del mundo. Mientras que la mamá, decíamos en el segmento pasado, en el programa pasado, nos va a mostrar la parte emocional de la persona. Ahora, ¿cuál es el conflicto que se genera ya ahí? Hay un conflicto cuando decimos que los padres enseñan a los hijos, sobre todo a los varones, a ser duros. No, no es cierto. O bueno, sí, cuando les empiezan a meter las ideas del machismo, ¿no? Del machismo estúpido. Entonces, sí puedo pensar o sí puedo creer que vaya por ahí, pero no va por ahí el asunto. Vamos a decirlo por definición, al varón le cuesta mucho expresarse. No sé si sea instintivo, no sé si sea instintivo, no creo, porque hay muchas personas, hay muchos escritores que se expresan muy bien, pero al final de cuentas es un conflicto que pudiera tener con los hijos para poder transmitir la experiencia que él tiene en la vida. Y de eso se trata la presencia del padre dentro de la familia. Transmitir el conocimiento que él tiene sobre la vida. Y esto que le estoy comentando ya genera el conflicto, porque imagínese usted que, como platicábamos acerca de la constitución de la pareja, pues son dos mundos diferentes, ¿no? O sea, cuando se junta una persona con otra, cuando se casa una mujer con un hombre, vienen de mundos diferentes. El choque que existe entre esos mundos es brutal. Ahora imagínense cuando tienen hijos, ¿no? Si el papá tiene el pensamiento de que su hijo varón tiene que ser como él, en el estricto sentido de que se tiene que parecer a mí, pues ya perdió, ¿no? Si la mamá tiene una hija o tienen hijas y piensa lo mismo, que tiene que ser igual que ella, pues también ya perdió. Y si la mamá tiene el pensamiento de educar a su hijo para que trate bien a las mujeres, como pasa el caso de la mayoría, pues también ya perdió, porque en ese sentido recuerda que le decía yo que podemos vacunar a los hijos, ¿no? O los hacemos muy muy dependientes o los hacemos totalmente hasta cierto punto valemadristas. Entonces la figura del padre dentro de la familia, dentro del grupo familiar, pues siempre va a ser la de darnos ese conocimiento, darnos el conocimiento práctico, pero también ser la parte de entender, de pintarnos una cara hacia el mundo, ¿no? Es decir, nos va a enseñar, nos tiene o nos debería de enseñar a trabajar, independientemente del género de hijo que tenga. Tenía un amigo que decía que él tenía hermanas y su papá en algún momento obligó a sus hermanas a aprender todo lo que se supone que deberían de saber los varones, ¿no? Como cambiar una llanta, cambiar un tanque de gas, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Significa que la educación ya de los hijos, que lo vamos a ver en el siguiente en el siguiente programa, donde vamos a hablar ya acerca del rol de los hijos, pues tiene que ser, independientemente del género, ¿no? O independientemente del sexo, se tiene que educar a la persona. Y el padre va a hacer una aportación importante, insisto, en la parte técnica, en la parte física, en la parte
práctica. Y junto con eso tiene que tener conocimientos de la parte emocional, porque va a haber cosas de la parte práctica que entren en conflicto con la parte emocional. Entonces, si no se logra entender esa parte, si el papá, el hombre, no logra entender cómo debe de educar a sus hijos en el concepto práctico y hacer el blending del concepto emocional para lograr después ir amarrando toda la parte vertical y horizontal, pues va a ser algo muy complejo, porque le digo, entonces vamos a empezar a pensar que el varón, el papá, debe de educar a sus hijos para trabajar específicamente y para sobrevivir, cosa que está mal. Bueno, en cierto sentido está muy corta, si usted quiere, ¿no? Pero si también no lo educa en esa parte y se va por otro lado y le enseña al hijo a que se tiene que ir por lo que se quiere, a que tiene que ser el mismo, etcétera, etcétera, pues va a estar muy difícil. Yo veo muchos casos, veo muchos ejemplos en nuestros días acerca de padres de familia que tienen hijos de 10, 12, de 15 años, donde los papás tienen un nivel de inmadurez igual o un poquito muy parecido al de los hijos, ¿no? Se me hace muy chistoso que los hijos le pidan unos tenis y el papá bien emocionado se vaya a comprar los tenis al niño, pero se emocione más él mismo por comprarse tenis o por comprarse algún juguete o por comprarse algo así de acuerdo a su, no sé, a lo que le haga falta, no en el sentido emocional. A lo que voy es que no son tan, no representan una figura de autoridad, y eso también lo vamos a ver, porque el modelo de padre, el modelo del papá, del padre varón, es muy diferente al que nosotros tenemos ahorita, y lo vamos a comparar un poquito con los conceptos que se tenían antes. Por ejemplo, hace 30 años, insisto, también tomábamos en cuenta hace 8 días la línea de los años 80 hacia abajo. Pues digamos que el papá tenía muchísimos defectos, muchos más que los que tienen ahorita, pero era la figura que golpeaba también, ¿no? No podríamos decir que era la figura de autoridad, porque vamos a decirlo así, en los suburbios, en las familias que no tenían una educación más amplia o que no tenían acceso a la educación, pues el papá era el proveedor y el papá era el corrector, ¿no? El que corregía a golpes, independientemente fuera hombre o mujer, y también le daba a la esposa, ¿no? Lo golpeaba a la mujer. Y ese era el papá. El papá era el que se emborrachaba, el papá, etcétera, etcétera. En algunas familias que tenían acceso a la educación y que tenían un pensamiento diferente, pues ya veíamos a papás que o eran castrados por la mujer y que tampoco tenían autoridad en casa, castrados emocionalmente, que no tenían autoridad en casa, o eran papás completamente inmaduros, etcétera, porque eran papás del boom. Acuérdense que los baby boomers que vienen de los 70s, pues tenían hijos en los 80s, entonces muchos de los que tuvieron acceso a esa cultura, pues hicieron hijos, en el mejor sentido de la palabra, hicieron hijos muy raros, muy diferentes, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, todo lo que rodea al papá, todo lo que rodea al varón, que lo vamos a ir desmenuzando en este programa, es lo que yo quiero compartirle con usted. Pero de entrada me gustaría que en este segmento nos quedáramos con la parte de que el concepto del ser padre también se le pueden colgar muchas cosas, no como al de la mujer, como al de la mamá, pero sí podemos ver que tiene mucha falta, muchas áreas de oportunidad, para ser un poquito más claros. Tiene muchas áreas de oportunidad que se pueden mejorar, que se pueden trabajar con el tiempo, y que un hombre que llega o que tiene la intención de ser padre de familia tiene que conocer. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de educación, hablamos de experiencia, hablamos de cariño, hablamos de emociones, hablamos de práctica, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva a ser un papá de familia. Entonces vamos a quedarnos con esto. Vamos a quedarnos con que el padre es el complemento de la familia. Sí, es parte importante de ella junto con la mamá. Ambos forman el porqué, el nosotros. Y vamos a quedarnos también con que los conceptos que tenemos acerca del padre, pues muchos de ellos están más que basados en costumbres que ya no funcionan. Entonces, si le parece bien, vamos a dar inicio con este programa. Yo lo invito a que me acompañe a hacer una oración para iniciar como se debe, para empezar como se debe este programa en su emisión correspondiente al viernes 22, no es cierto, al viernes 19.
Le digo que ya me quiero ir a la siguiente semana, no sé por qué traigo esa fecha. El viernes 19 de agosto del año del Señor del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros. De este lado solamente le digo abroche sus cinturones porque nosotros ya empezamos. Le agradezco su tiempo, le agradezco su preferencia y le pido que nos acompañe. Vamos a empezar con esto. Muchas gracias y ya iniciamos. Tengo 1000 dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expiar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón, atráeme hacia ti. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón. Caminar en pos de ti, Señor. Quiero acercarme hacia tu luz, sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Tráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti, acércame a tu corazón, atráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti.
acércame a tu corazón. Escuchar tu dulce voz en mí. Quiero hacer, Señor, tu voluntad. Sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Tráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios. Tráeme hacia ti, acércame a tu corazón, tráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios, tráeme hacia ti, acércame a tu corazón. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos dando inicio ya a nuestro programa del día de hoy, en su emisión correspondiente al viernes 19 de agosto del año del Señor del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias también por ayudarnos a compartir este link con sus familiares y amigos. También gracias por seguirse cuidando por esta pandemia, pues, que ya ve que sigue adelante. Les recomiendo seguir utilizando los implementos de higiene como el gel antibacterial, el cubrebocas en lugares cerrados y también en lugares abiertos donde haya mucha gente, y sobre todo utilizar el gel antibacterial, como ya les decía, y desinfectar todas las superficies que tocamos con regularidad y también las que no tocamos con tanta regularidad. Siempre es bueno hacer limpieza constante. Recuerde que este virus pues llegó para quedarse. Hay que empezar a ser un poquito más precavidos, sobre todo con las personas más vulnerables. Y pues bueno, nosotros estamos iniciando este programa y ya hablábamos en la introducción, en el segmento anterior, acerca de lo que va el programa del día de hoy. Y estamos hablando acerca de los roles en el grupo social de la familia.
La semana pasada iniciamos con el rol de ser madre. Asumo yo que es algo bastante importante. Muchas gracias también por sus comentarios que nos ha hecho llegar y que nos hicieron llegar. De verdad se aprecian. Y bueno, esta parte ahora le corresponde al papá, le corresponde al rol de ser padre. Y como ya escuchábamos anteriormente, pues también este concepto está formado un tanto tergiversado, ¿no? Está formado por muchas ideas, muchas concepciones que se hacen mucho antes de conocer la realidad, y todos creemos que es algo completamente natural, ¿no? Y es bastante triste, pues porque obviamente si vemos por estadísticas, vamos a suponerlo, vamos a decirlo así, si vemos las madres solteras o las personas que son mamás, las mujeres que son mamás, y vemos los hombres que son papás, pues en el mismo tenor o al mismo tenor, vamos a encontrar que hay mucho más hombres que desatienden el concepto de ser papá, que no entienden el concepto de ser papá, y que ni por naturaleza, ¿no? Hay muy pocos que por naturaleza por lo menos entienden o agarran la onda de qué tiene que hacer un padre, pero muchos, pues la verdad es que no, y me da pena decirlo, pero andan dejando hijos por donde quiera. Y pues bueno, aunque la realidad, pues la realidad para tener un hijo se necesitan dos, entonces también hay que aceptar la responsabilidad de ambas partes, ¿no? Pero bueno, esa es una parte de lo que tenemos que ver de nuestra realidad, es un hecho. Nuestra realidad dice que, pues, que el hombre es un poco más, vamos a decirlo así, desentendido acerca de las partes del padre, incluso ya en una familia pues formada, ¿no? La mayoría de hombres dicen que la casada es la mujer. Aunque en nuestros días, en las nuevas generaciones que se están casando, pues sí ya se están haciendo más responsables, pero como que les decía yo en el programa pasado que la sinergia de los actos de la liberación está haciendo que las cosas se vayan polarizando, ¿no? Creo que no logramos encontrar el punto medio entre ser papá y ser amo de casa, ¿no? Entre ser mamá y ser ama de casa o proveedora, no sé. Entonces hay que buscar esa parte, ese medio, hay que discernir para poder entender ese concepto. Y hoy precisamente pues vamos a hablar de él, vamos a hablar acerca del concepto del padre, pero vamos a hablar de cómo, de la misma forma que hablamos acerca de la mujer, pues vamos a ver cuál es el concepto que nosotros ahorita en este momento tenemos como padre, sin importar el concepto que tengan las demás personas. Vamos a platicar un poquito acerca del concepto antes de ser papá. Igual que la mujer. Y después vamos a platicar, y en este segmento también un poquito acerca de que nosotros pensamos o nos creemos o nos figuramos que de alguna manera existe un papá ideal. Pero bueno, pues entonces definitivamente creo y yo considero que cada quien se forja el concepto de ser papá muy a su manera, pero también influenciado por las costumbres, las tradiciones, como ya hemos dicho, pero sin duda también por una preconcepción de lo que yo quiero ser con. Es lo mismo que pasa con las mujeres. Las mamás se refieren específicamente a darle a los hijos quizá todo lo que ellas no tuvieron, ¿no? En el caso del padre es igual. Le decíamos también en el programa pasado que los papás también suelen pensar que dentro de las características de ser padre o dentro de los deberes del ser papá estriba o queda la necesidad de darle al hijo todo, absolutamente todo. Cuando vemos que pues realmente cada quien tiene que darle ciertas cosas al hijo, ¿no? O sea, nosotros como varones o como hombres papás, no podemos darle al hijo lo que la madre le tiene que dar, y viceversa. La madre no le puede dar al hijo lo que el padre le tiene que dar. Por eso hablábamos de personas, de las que crecen si en una parte de la pareja, pues crecen generalmente muy tirados hacia un lado, ¿no? Ya sea hacia el padre o hacia la madre. Entonces ese concepto que nosotros vamos alimentando, pues es eso, tristemente lo vamos alimentando con cosas que nos sirven, con cosas que ya no funcionan. Nos creemos o pensamos nosotros que el ser papá consiste en pues ser una persona llena de seguridad, ser una persona que gane lo suficiente para mantener a los hijos y a la esposa, que eso pues es de ley, pero es mucho antes de ser papá. Tenemos el concepto de que el papá tiene que educar de la peor manera
o no sé, educando con violencia física. Se tiene la idea de que el papá, ya decíamos, es proveedor, de muchas cosas. Y eso, los hombres que tienen la decencia, el tiempo, o no sé cómo llamarlo, el momento de pensar antes de casarse cómo debe de ser un padre, si tienen esa gracia, me atrevería a decir, pues tienen la fortuna también de empezar a investigar un poquito y de saber qué es lo que les corresponde hacer. Pero déjenme comentarle, estimado redescucha, varón, que nada de eso es necesario. Sí debe de ser una persona llena de seguridad, sí debe de ser la figura segura de la casa, debe de tener los recursos o ser capaz para generar los recursos para la manutención tanto de la esposa como de los hijos, pero también es una persona. En ese entendido de que el varón es una persona, pues debemos de comprender que antes de ser papá es una persona y que esa persona tenía o tiene sueños, tenía o tiene anhelos. Y aquí cabe la pregunta entonces, ¿no? Antes de que te cases o digo, en determinado momento si ya estás casado, la pregunta es de dónde entran los hijos en ese plan que tú tenías. ¿Dónde entra la familia? ¿Dónde entra la esposa? Porque el papá, el marido, y cuando ya hablamos de matrimonio lo vamos a entender, pues no es específicamente quien tiene que cargar a la esposa, ¿no? En el sentido figurado, ni la esposa tiene que cargar al marido. Recordemos que son complementos. Entonces, ¿qué papel juega la mujer, la esposa, dentro de tus planes como varón que se quiere casar o como varón que ya está casado? ¿Y qué papel juegan los hijos? Y esto es bien interesante porque si nosotros no podemos dar esa respuesta, o sea, si nosotros no podemos decir, bueno, es que yo decidí o planifiqué que a los 35 años iba a tener 2 hijos, ¿no? Ok, bueno, ¿y para qué, no? O ¿por qué? ¿Cuál es la idea, no? De tener 2 hijos. Ese tipo de cosas lo tenemos que revisar porque si nosotros tenemos un plan en nuestra vida, que como le decía también en el programa pasado, es muy difícil que las personas tengan eso, que haya planes en su vida, pues a lo mejor a corto, mediano y largo plazo. Nosotros tendremos que ser capaces de respondernos, ok, primero tengo que darme cuenta de que yo como papá voy a ser el ejemplo de los hijos. Voy a ser el referente masculino de la hija, voy a ser el referente masculino del varón, del hijo, y voy a ser la compañía y el complemento de una persona, de otra persona. Y en relación a los padres, ¿no? En relación a los hijos, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en relación a esos hijos? ¿Cómo me van a ver? ¿Qué ejemplo les voy a dar? Si tuviéramos el pensamiento, insisto, si tuviéramos la gracia de poder discernir y decir, bueno, es que yo voy a criar 2 personas, pues yo voy a aportar de mi género, de mi generosidad, voy a aportar esto y esto y esto para que esta persona sea diferente o sea mejor, o sea una buena persona. Yo estoy muy seguro que dentro de nuestro instinto, por así llamarlo, lo último que pensamos es en eso, ¿no? Porque si bien es cierto que para que, como decíamos, que se tiene que tener una pareja para poder tener un hijo, pues realmente se tiene que poner la semilla para que esa tierra germine. Ahora, si nosotros pensamos y no nos dejamos llevar por ese instinto, pues antes de hacer eso, antes de que pase eso, nosotros vamos a pensar y vamos a decir, a ver, ya es tiempo de ser papá. Pues también a esa pregunta, pues yo creo que no existe un tiempo como tal para ser padre, ¿no? Pero ahora, esto es importante, insisto yo, antes de ser padre, el hombre es una persona, y esa persona pues tiene que tener conocimientos de toda clase porque va a fungir también como maestro. Va a ser una persona que va a fungir como educador, como aquella persona que brinda los ejemplos, como aquella persona que guía. ¿Y qué cree? Pues que la mayoría de nosotros no sabemos ni expresarnos. Está muy difícil eso, de verdad. Mire, a mí me ha tocado muchos compañeros profesionistas que no pueden expresarse, que no tienen ni idea de cómo expresarse, ¿no? Les cuesta mucho trabajo poder platicar con una persona, les cuesta mucho trabajo sacar las palabras, incluso no lo digamos cuando se les pide que escriba, ¿no? O sea, es una generación que no sé si no lee o no sé si no es capaz de expresarse, no puede expresarse. Pero imagínese usted, si nos cuesta trabajo expresarnos, ¿cuánto trabajo nos va a costar enseñarle a alguien?
El papá tiene que desarrollar esas habilidades si no las tiene. El hombre tiene que desarrollar esas habilidades si no las tiene. Tiene que desarrollar la empatía, tiene que desarrollar el hecho de poder enseñar a los hijos. Y la verdad es que se necesita ser muy paciente, tanto el papá como la mamá. Recuerde que el conocimiento que se le brinda a los hijos es bilateral. Tiene que ser el conocimiento de la madre y el conocimiento del padre. Ahora, ¿cómo es que el hijo va a aprender del papá? Pues recuerda mucho, o bueno, recuerde que ya hablamos de esta parte, y por allí había un escritor que decía que los hijos van a aprender de los papás en base al comportamiento. Entonces, el comportamiento del papá se va a reflejar en los hijos, en los varones, casi de la misma forma, y se va a reflejar en las hijas todo lo contrario. O sea, proporcionalmente opuesto, ¿no? Le decía yo que había un coach que decía que los papás tienden a vacunarnos. O sea, si papá tiene un comportamiento errado, los hijos varones pueden tomar el mismo comportamiento porque piensan que es algo normal, o pueden tomar el comportamiento completamente diferente o completamente opuesto porque no quieren ser como el papá, porque no quieren tener la imagen del papá. Y es chistoso porque al final de cuentas las hijas hacen lo mismo. Como es su referente masculino, ellas van a pensar que todos los hombres son iguales o que hay hombres diferentes, ¿no? Cuando no se dan la oportunidad realmente de conocer y de que los hombres que van a conocer en su vida pueden ser igual al papá o peor que el papá, pero jamás van a ser iguales, ¿no? Entonces es importante entender que la figura del papá dentro de la familia va a ser como maestro, como modelo, como el proveedor, como aquella persona que nos va a dar conocimientos, como aquella persona que nos va a invitar también a practicarlos. Pero si nosotros no dejamos que eso pase, pues va a ser muy difícil, ¿no? Porque entonces aquí viene la parte de cómo es que vemos los hijos, cómo es que cada persona dentro del matrimonio ven a los hijos. Porque me han tocado casos en los que el papá desea llevar una educación férrea, vamos a decirlo así, con los hijos y mucho más con los varones, no en el sentido de que tenga que hacer más el varón o educarse de una manera más técnica, vamos a decirlo así, sino que el papá está consciente de que el hijo va a tener que mantener. Eso siempre yo lo tuve claro desde toda mi vida, ¿no? Nos decían, bueno, es que los hombres van a tener que mantener, aunque ya los papeles ahorita se están cambiando, pero al final es una realidad, y ya después hablaremos de los hombres que no mantienen y qué vida llevan. Eso es muy triste, la verdad, también. Entonces, es una figura, es una tradición, que parte de la tradición dice que tiene que mantener y que tiene que llevar el chivo a la casa. Entonces, si le quitamos eso al papá, híjole, por ahí luego se vienen muchas cosas. Pero entonces el papá, la figura del padre dentro del matrimonio tiene que ser esa figura que el hijo sepa respetar. ¿Cómo va a respetar eso? Pues instinto, José María Escrivá decía, por el comportamiento. La jerarquía no se tiene que imponer, la jerarquía es natural, sí, pero al final de cuentas se tiene que hacer valer. Es decir, en algún momento platicábamos con mis hermanas el hecho de que las mujeres, todas las mujeres tienen que ser señoras, ¿no? Cuando ya tienen hijos, cuando ya están casadas. Y una señora pues es totalmente respetable, ¿no? En todos los sentidos. Y los señores, los papás tienen que ser eso, señores. Tienen que ser personas que inspiren respeto. Y bueno, pues aquí casi no sé, espero que no diga palabras que ofendan, y si es así, en sus comentarios que nos haga favor de mandarnos, no se moleste tanto. Pero la verdad es que me gustaría que me respondiera una pregunta, o bueno, que desde ahí donde nos está escuchando nos respondiera una pregunta. Perdón. ¿Cuántos papás conoce usted que son respetados por sus hijos? A esta altura, ¿no? En estos años, ¿cuántos papás conoce usted que son respetados, ¿no? Por sus hijos? Yo al menos le voy a decir que no conozco ahorita, que no conozco a ninguno. Todos o la mayoría ya les hablan por su nombre, ya no les dicen papá. Pues le iba a decir mucho menos, les hablan de tú, o sea, finalmente les dicen güey, les dicen otras cosas, se refieren a ellos de otra forma. No es que esté mal, no es que sea malo, pero el modelo de papá que la persona necesita hasta cierta edad no tiene que ser así. Ya después de los 18, 20, si usted quiere, cuando ya el papá tenga 50, imagínese usted, entonces va a tener que ser un don, y el hijo va a tener que, si tiene 20, lo va a tener que respetar como un señor. Su papá ya es un señor. Pero pues a los 50 todavía nos gustan los videojuegos y un chorro de cosas, ¿no? Entonces se ve complicado el asunto, pero
La figura del padre, vamos a quedarnos con esta parte, la figura del padre. ¿Quién es la figura del padre dentro del matrimonio? Bueno, dentro de la familia. Es un hombre que antes de ser hombre, antes de ser papá, es una persona que tiene sueños, tiene anhelos, y que de alguna manera los hijos y la esposa entran y cuadran en esos planes, de alguna manera. No sabemos cómo, pero de alguna manera. No existe un modelo ideal de papá, lo vamos a ver al final de este programa. No existe un modelo ideal, pero sí debe tener ciertas características. Tiene que ser una persona que tenga conocimientos, sí tiene que ser una persona que sepa expresarse, si no lo sabe hay que buscarlo, sí tiene que ser una persona que sepa más que el hijo. Eso siempre tiene que ser así, siempre tienes que saber más que el hijo, porque si no al rato, insisto, empiezan las partes de las decolorancias, ¿no? Entonces vamos a buscar esa parte por ahí. Luego quedamos que tiene que ser modelo, no de ropa interior ni de ropa sport. El papá tiene que ser modelo de hábitos, modelo de virtudes, que los hijos, tanto el varón como la mujer, puedan ver y puedan apreciar en el sexo opuesto o en el mismo sexo. Y finalmente, el papá tiene que hacer valer la jerarquía del líder. Nos guste o no nos guste, estimadas amigas amas de casa, sabemos que quien manda en la casa es la mujer. Eso es un hecho. Pero ante la sociedad el que manda en la casa es el hombre. También sabemos que esa parte ya no queda, por lo mismo que decía, ¿no? Porque hay un dicho, y con esto nos vamos, hay un dicho que dice que el que paga manda. Entonces, ¿cuántos varones no pagan? Por lo tanto no mandan. Triste. Hay que hacer un poco de memoria. Hay que ver qué tan bien o qué tan mal, cuántos beneficios o cuántos perjuicios nos está dejando esa cultura. Y regresamos en un ratito, bueno, en unos segundos. Yo soy Juan Valdés. Usted está escuchando La Línea de la Fe, por favor no se vaya. Lo invito a que vayamos a un corte musical. Enseguida regresamos, ya estamos de vuelta. Muchas gracias. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hey, psst, psst. Oye. Sí, tú. Toñita. Don. Marchanta. Jefecita. Güero. A ustedes, familia. Los invitamos a seguirnos en Cristo, siempre contigo. A través de Facebook, YouTube y Spotify. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate. Reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Amor, el Espíritu.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado amigo y estimada amiga. Ya lo iba a decir otra vez mal. Gracias por su preferencia, gracias por acompañarnos en este programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente al 19 de agosto del año del Señor 2022. Muchas gracias de verdad por su preferencia, gracias por su tiempo y gracias por ayudarnos a compartir este link con sus familiares y amigos. Recuerde que toda esta información que le estamos brindando es con el único propósito de tener de dónde echar guante, ¿no? Cuando sea necesario, porque al final pues nos van a hacer preguntas y nosotros mismos nos hacemos preguntas que a veces nos cuesta mucho trabajo responder, o mejor dicho, que no aceptamos tanto las respuestas, ¿no? Tratamos de fundamentar la información que nosotros le compartimos, pero de todos modos, pues bueno, si usted tiene alguna opinión acerca de esto, o donde nos hayamos equivocado más feo que lo de costumbre, pues lo invito a que nos comparta ese comentario a través de nuestras líneas, de nuestros canales de comunicación, en la línea de la fe @gmail.com, y también nos puede dejar sus comentarios en la caja de texto de YouTube o de Facebook, que es por donde estamos transmitiendo, y con todo gusto le daremos respuestas si así lo requiere, y si no, pues muchas gracias nada más por compartir su punto de vista. Les sigo invitando, amable Radio Escucha, a que se cuide, que se proteja, sobre todo en estos días de lluvia y de cambios de temperatura bastante fuertes, ¿no? Hay que seguir utilizando el cubreboca en lugares cerrados, en lugares donde haya mucha gente. Hay que tratar de desinfectar todas las superficies que tocamos y las que no tocamos también, para que no se almacene ahí otra clase de enfermedades, pero sobre todo hay que compartir también con los demás y hay que procurar mucho el acercamiento social, ¿no? No el acercamiento físico, sino el acercamiento social. Recuerde que todavía estamos en pandemia. Acuérdese que si se cuida usted, pues nos cuida a todos. De verdad, muchas gracias. Y bueno, pues en este segmento, estimado reescucha, vamos a ver el santoral que corresponde a este 19 de agosto. Y pues que se cree que sí hay bastantes santos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, según el portal de Santopedia, hoy celebramos a San Andrés de Cilicia y compañeros, a San Bartolomé de Cimero, a San Bertuifo de Bobbio, a San Calminio, a San Donato de Cisterón, a San Ezequiel Moreno Díaz, a San Luis de Brignoles, a San Magín de Tarragona, a San Magno de Aviñón, a San Sebaldo de Nuremberg, a San Sixto III, que fue papa, a San Timoteo de Gaza, al Beato Ángel de Acuapagana, a la Beata Elvira Torrentallé, Paraire y compañeras, al Beato Francisco Ibáñez, al Beato Guerrico de Igni, al Beato Hugo Green, al Beato Jordán de Pisa, al Beato León II, al Beato Luis Flores y compañeros, y al Beato Tomás Sidhar Forja. Pero nos recomienda que celebremos específicamente a un santo de nombre San Juan Eudés. Él fue presbítero y durante muchos años se dedicó a la predicación en las parroquias, y después fundó la Congregación de Jesús y María para la formación de los sacerdotes en los seminarios, y otra de religiosas de Nuestra Señora de la Caridad para fortalecer en la vida cristiana a las mujeres arrepentidas. Yo creo que si llenó el convento quedaría vacío. Fomentó de una manera especial la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, hasta que en Caen, de la región de Normandía en Francia, descansó piadosamente en el Señor. Pues ahí está un ejemplo más de lo que es entregar la vida a la vocación que queremos, a lo que nosotros queremos dar, es entregar con generosidad lo que se nos ha dado. Pues si usted lleva por nombre alguno de estos, muchas felicidades, y si está cumpliendo años el día de hoy también, muchas felicidades. Recordemos que hoy celebramos a San Juan Eudés y a muchísimos santos más. Recuerde que también, pues esto de recordar a los santos es con el único fin y propósito de darnos cuenta que durante toda la historia de pues por lo menos de la iglesia naciente, hace 2000 años, ha habido hombres y mujeres que con su modo de vida y por su decisión de vida se han transformado y ocupan hasta hoy los altares. Recuerde que también no se necesita hacer, ¿cómo diré? Para no mentirle, el Papa Francisco tiene una frase muy de acuerdo a eso: todos estamos llamados a la santidad. Digo, hay que empezar a platicarlo, ya en su tiempo y momento lo iremos revisando. Y bueno,
continuamos en este segmento después de haber escuchado el santoral del día. Continuamos en este segmento referente al rol de ser padre dentro de la familia, dentro del grupo social de la familia. Y vamos a remarcar en este punto, tres cosas. Uno que ya lo vimos en el segmento pasado, que es el concepto. Vamos a remarcar el concepto de ser padre. Pero también vamos a ingresar, o vamos a ver y analizar el ser padre como vocación. Vamos a platicar un poquito acerca de eso, y el ser padre por obligación. Es lo mismo que platicamos de la mujer, de la madre en el programa anterior, pero ahora lo vamos a dirigir al varón. Entonces, bueno, una de las cosas que me gustaría compartirle en esta parte del concepto, pues ya dijimos que el concepto se forja, ¿no? El concepto se hace de acuerdo a nuestra educación, de acuerdo a nuestras circunstancias. Pero mire usted, hay algo bien interesante. Dentro de este concepto que nosotros debemos de tener, de entender que para hacer el concepto de ser padre dentro de nuestra cabeza tiene que ser también prioritario. Es decir, nosotros como varones debemos de saber que hay que terminar unas cosas primero, y después hay que terminar otras, y después otras, y después, dentro de nuestra planeación de vida, ser papá. Esta parte está dentro del concepto. ¿Por qué? Porque es educación. Y el concepto de ser padre está basado en la educación. Si nosotros no tenemos pláticas acerca de eso, si nosotros no sabemos nada acerca de ese concepto, si nosotros no tenemos un referente masculino que nos diga que sí y que no, pues nos vamos a limitar en muchas cosas, y vamos a limitar en tantas más a nuestros hijos, que recuerde que hablábamos acerca de que el papá pues es un modelo y es un formador. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de ser padre, el concepto personal que yo voy a tener es el concepto que va a estar basado en mi objetivo, que siempre tiene que ser holístico. Este objetivo holístico quiere decir que tengo que pensar en la mayoría de cosas en las que pueda pensar en ese momento. Ahora, ¿a los cuántos años empiezo a hacer planes para mi vida? Se me hace muy interesante ver que los jóvenes que tienen 16, 18 años, cuando les preguntas qué quieres ser cuando seas grande, es decir, dentro de unos 4 años, 5 años, no te saben responder aún. Y es más increíble todavía que las personas que ya tienen familia, cuando les haces la misma pregunta, tampoco tengan una respuesta. Esta parte de la educación entra dentro del concepto, porque si nosotros no entendemos que podemos o que tenemos la capacidad de ser padres, también estaremos dándole tanto al traste con el concepto de la vocación, o el ser padre como parte de la vocación. ¿Se acuerda que decíamos en el programa anterior que estábamos hablando acerca de las mujeres? Que hay muchas mujeres que piensan que tener hijos pues es la realización personal, ¿no? Igual hay hombres que piensan que tener hijos es una realización como persona, como ser humano, como varón. En ese momento dijimos que no iba por ahí el asunto, y pues lo volvemos a repetir, no va por ahí el asunto. Y sin embargo, eso está dentro del concepto de ser padre. Y aquí yo me atrevería a cambiar un poquito de hecho el título, no tanto del concepto de ser padre, sino el concepto de ser hombre, que es muy diferente, ¿no? Porque un hombre tiene que ser padre, un hombre tiene que ser hermano, un hombre tiene que ser esto y aquello y lo otro. Eso ya lo veremos en otra ocasión. Pero al final, una persona, un hombre varón, que no tenga la idea o que no tenga la planificación tácita así de su vida, no le estoy diciendo que tenga que ser completamente cuadrado el asunto, pues no va a poder llegar a ser nunca pleno. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la vocación de ser papá, como la vocación de ser mamá, todos la traemos, pero tiene que estar bien pensada, tiene que estar bien analizada, porque debemos primero de saber qué es lo que se quiere y qué es lo que se desea al buscar una familia. Si nosotros no somos capaces de expresarnos a nosotros mismos qué queremos o qué papel va a jugar, como le decía hace ratito, qué papel van a jugar los hijos y la esposa dentro de nuestra vida, pues me voy a ver sujeto a una relación, me voy a ver sujeto a un grupo social al que aún no pertenezco. Entonces, cuando nosotros como varones decidimos
ser parte de un proyecto matrimonial y decidimos tener hijos, es porque ya el concepto de ser papá ya lo estudiamos, ya vimos qué significa, ya vimos qué se necesita, ya vimos hacia dónde vamos y ya es tiempo porque así lo planificamos. Pero no sucede así. No sucede así. Incluso con los matrimonios que se forman de alguna manera bien formados o que se casan por todas las leyes, incluso ahí no hay una planificación por parte del varón para ser papá. ¿Por qué nos referimos exactamente a esto? Porque yo me atrevería a decir que quizá el 50% de padres en México son padres por obligación. ¿Qué es un padre por obligación? Pues un padre por obligación es aquella persona que tuvo relaciones sexuales con una mujer y la dejó embarazada, pero nunca se comportó como padre. ¿Y qué es ser padre por obligación? Cuando pasa eso, o sea, que se embarazan fuera del matrimonio, y cuando se casan por el niño o la niña, o cuando tienen que hacerse cargo, insisto, o cuando pensamos, y fíjese lo que le voy a comentar, que los varones, si no nos casamos, vamos a sufrir peor que las mujeres. Y cuando pensamos que tener hijos en la vida es una obligación. ¿Por qué? Pues porque mediante los hijos es como nos vamos a planificar. Sí, no. ¿Por qué? Porque todo eso está basado, como le vuelvo a decir, en la vocación. Y la vocación, recuerde que ya hemos hablado en nuestros programas acerca de ella y decíamos que la vocación no es propiamente hacer lo que nos gusta, no es propiamente hacer las cosas en las que somos buenos, no. Nuestra vocación es hacer lo que nos corresponde hacer, para lo que fuimos llamados a este mundo. Y eso lo vamos a descubrir por medio de del conocimiento propio, lo vamos a descubrir por medio del conocimiento académico, del conocimiento religioso, etcétera, etcétera. Una persona que no conoce su vocación es muy difícil que sea una persona plena. La mayoría de personas tienen vocación al matrimonio y buscan emparejarse con alguien. La mayoría de personas, fíjese lo que voy a comentar, la mayoría de personas tiene vocación de ser padres o solamente de llegar al matrimonio. Porque eso son dos cosas completamente diferentes. Recuerda que en los programas anteriores estábamos hablando de que la base de la familia es el matrimonio. Entonces, usted como matrimonio, ¿tiene la vocación de ser padres o tiene la vocación de ser un matrimonio, una pareja que por medio de su vida pueda caminar hacia la santidad? Yo sé que son cosas a lo mejor muy complejas, que son cosas a lo mejor que nunca habíamos pensado, que no habíamos analizado desde esa perspectiva, pero bien vale la pena empezar a revisarlo, sentarnos a pensar en esa parte. Vamos entonces desmenuzando esto. El concepto de ser padre es el que nosotros tenemos, pero que debemos de ir nutriendo. Mientras más educado esté un padre en todos los sentidos, va a ser mucho mejor modelo, va a ser mucho mejor persona para los hijos que vengan dentro del matrimonio. Va a ser mucho mejor persona incluso para la pareja. Y esto también cabe para la mujer, obviamente. Mientras más educada esté, mientras más formada esté en todos los sentidos, principalmente en los valores morales y axiológicos del hombre, pues siempre va a ser un buen apoyo, siempre va a ser una buena persona y van a tener una familia productiva, si se le puede llamar así. Después tenemos que analizar, antes de casarnos o ya en el momento de que nos vamos a matrimoniar, si queremos ser padres, si queremos traer hijos, en qué momento. Porque como decíamos la vez pasada, el concepto de ser hijo, si la mujer no lo tiene claro, pues el hombre mucho menos lo va a tener. O sea, al final de cuentas, insisto, discúlpenme la vulgaridad que voy a decir, bueno, no es vulgar, pero al final de cuentas el hombre hace lo que le toca hacer y punto, ¿no? Ya no sabe si tuvo hijos o no tuvo hijos, en muchos casos, en la mayoría, insisto, cuando los obligan a casarse, pues es otro boleto, pero al final de cuentas el hombre lo que le interesa con la parte del coito es tener una satisfacción sexual. La mayoría. Bueno, que no la mayoría, muchos. Es que luego si digo todos dicen que no es cierto, y la verdad es que sí es cierto. Pero bueno, vamos a decirlo que muchos hombres ven en el coito exactamente nada más la parte del placer sexual, no ven la parte de la procreación. Entonces, al final de cuentas, si no tenemos el concepto de los hijos, si no tenemos el concepto de saber qué significa, qué es tener un hijo o ser hijo, pues va a ser muy difícil que lo aceptemos en nuestra vida como parte de ella y como parte de nuestro proyecto. Por eso le comentaba, ser papá
por vocación es cuando analizamos, cuando pensamos, no de forma muy pensada o repensada, sino más bien de forma que permita discernir. Es porque entonces en ese momento, con la ayuda de Dios y la luz del Espíritu Santo, que es la parte del discernimiento, vamos a poder entender cuándo será necesario tener los hijos, con quién será necesario tener los hijos. Esa es otra cosa muy importante, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que estoy persiguiendo al buscar hacer una familia? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo al querer hacer una familia? Insisto, ¿por qué quiero una familia? Porque en ella me voy a realizar como persona, porque en ella voy a ser feliz, porque en ella voy a tener comprensión, porque en ella me van a querer, porque en ella me van a cuidar, porque en la familia me van a hacer vamos, es un concepto psicológico que nos puede llevar a un fracaso rotundo en algo tan importante y tan doloroso como pudiera ser una familia, porque recuerde que las acciones donde nos dañan más, pues nos dañan más cuando vienen de la familia, ¿no? Entonces, si nosotros ya estamos convencidos de que en la familia nosotros podemos encontrar todo lo que le mencionaba y además nosotros podemos dar muchísimas cosas más, pues entonces vamos por buen camino. ¿Cuándo se es padre por obligación? Insisto, cuando nosotros creemos y pensamos que los hijos son la realización de la vida, cuando nosotros creemos y pensamos que los hijos van a darle estabilidad al matrimonio, cuando nosotros creemos y pensamos que tener hijos es este dicho se me hace tan absurdo, digo, es totalmente cierto, pero al final no me gusta la forma en que lo mencionan, ¿sabe? Es algo así como que una burla. Yo estoy bien consciente de que un hijo es una bendición en todos los sentidos, pero la forma en que algunas personas utilizan esa parte, que se mofan de ese dicho, a mí la verdad me molesta, porque se refieren como si fuera lo dicen de una forma muy burlona. Entonces sí es una bendición y no saben a qué grado y de qué forma, pero tenemos que entender y tenemos que aceptar que las bendiciones también las hacemos nosotros. Entonces, un hijo puede ser una bendición para una persona, pero para la otra persona puede ser una carga totalmente, ¿no? Entonces, no hay que ser padre por obligación. Si ya estamos casados, si ya tenemos una pareja, tenemos que ver en qué momento es necesario que lleguen los hijos para formar la familia, y si la familia va a ser voy a tener el concepto de la familia que va a ayudar a crecer, me va a ayudar a crecer, y yo voy a dar generosamente lo que soy para que esa familia también crezca, para que las personas que viven en esa familia también crezcan. El concepto de ser padre es personal, se hace de las experiencias, se hace de la educación. Mientras más educados estemos, más vamos a poder ayudar a los que nos rodean. La vocación de ser padre es diferente a la vocación de ser esposo, y tenemos que buscarla ya sea con nuestra pareja o de un discernimiento personal. No podemos ser padres por obligación, no podemos casarnos por obligación, y si tenemos la fortuna, yo le llamaría así, de ser papás sin haberlo planeado, hay que aceptar el hecho, hay que discernir y hay que plantarse, porque la vida se tiene que respetar. Recordemos que uno de los principios básicos del matrimonio es el respeto a la vida. Y yo me atrevería a decir que de la pareja, un aspecto básico de la pareja es el respeto a la vida 100%. ¿Qué le parece si nos vamos quedando con esos conceptos? Insisto, quizás sé que es mucho todavía por digerir, pero pues ahí vamos. Entonces, vamos a quedarnos con esto, lo masticamos un ratito. Mientras vamos a un corte musical muy muy breve. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. Por favor, no le cambie, enseguida regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Hey, oye. Sí, tú. Toñita. Don. Marchanta. Jefecita. Güero. A ustedes, familia. Los invitamos a seguirnos en Cristo Siempre Contigo, a través de Facebook, YouTube y Spotify. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas.
un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana todos los viernes a las 5 de la tarde en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios fluye en mí. 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 Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe.
Muchas gracias, Damita y Caballero, por continuar con nosotros en este su programa, En la Línea de la Fe. Estamos entrando ya a la recta final, al segmento final de este programa de la misión, que corresponde a este viernes 19 de agosto del año del Señor de 2022. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias también por su preferencia y gracias por dejarnos y permitirnos llegar hasta su espacio a través de este medio. Le pido también pues que nos apoye, que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos, esta liga, para que los demás puedan escuchar también esta información y en algún momento, cuando se sientan a tomar un café, cuando se sientan a platicar entre familia, pues se puedan discutir estos temas, se puedan debatir un poco más. Consideramos que es información bastante buena, bastante importante para debatir, sobre todo entre los más jóvenes, quienes tienen ahorita pues muchos canales de información y que no toda la información que les llega pues es buena, ¿no? Entonces valdría la pena retomar estas partes, retomar esto y platicarlo con ellos, sobre todo en el sentido de que pues ellos van para allá, son personas que algún día van a ser papá, que algún día van a ser mamá, entonces pues hay que darles toda la información que se tenga a la mano. Junto con esto, estimado redescucha, le quiero pedir de favor que se siga cuidando mucho en esta parte de la pandemia, todavía estamos en pandemia. Sígase cuidando mucho por la parte del COVID. Por favor, utilice el cubrebocas en lugares cerrados o cuando esté en lugares abiertos y haya mucha gente. Le pido también que utilice el gel antibacterial y los desinfectantes. Desinfectamos toda la parte de las superficies que tocamos con regularidad y las que no tocamos también. Hay que tener ese hábito de limpieza para que el bicho no se acumule por ahí. Y pues bueno, le recuerdo finalmente, estimado amigo, estimada amiga, que estamos transmitiendo en 3 plataformas. Tenemos la plataforma de YouTube, donde nos puede encontrar como En la Línea de la Fe, la plataforma de Facebook, también ahí tenemos ya nuestra página, y si usted es integrante de la plataforma de Spotify, también ahí nos puede encontrar con el identificador En la Línea de la Fe. Muchas gracias nuevamente por su preferencia y bueno, pues le pedimos altamente, ¿verdad?, que nos recomiende. Muy bien, y pues vamos a continuar con este tema que hemos venido trabajando ya en este programa, a lo largo de este programa. Y si usted nos acaba de sintonizar, déjeme le cuento rápidamente que estamos hablando el día de hoy acerca de los roles en la familia, en este grupo social denominado familia, y estamos hablando, hoy corresponde hablar del rol familiar del padre, el rol paterno. En el programa anterior, en la semana anterior, estábamos hablando del rol materno, y hoy toca el turno precisamente a la parte del rol paterno. Ya hablamos un poquito acerca de los conceptos. Ya hablamos acerca de, pues, del concepto que se tiene, de ser padre. Hablamos un poquito también acerca de el hecho de ser padre por vocación o el hecho de ser padre por obligación, que más de las veces termina siendo por obligación. Y también estamos ahí poniendo un poco salpimentando toda la parte de los conceptos, ¿no? Que la mayoría de hombres tenemos conceptos muy diferentes en relación a la familia y en relación a la parte de la pareja, pero recuerde que todos estos conceptos siempre van a ser producto del entorno donde vivimos, ¿no? De las circunstancias donde vivimos. Hablábamos también de que si el papá de la casa es una persona educada, es una persona con conocimientos, pues obviamente va a criar hijos con conocimientos y hijos, pues no bien portados, pero de alguna manera personas que pueden llegar a hacer la diferencia allá afuera, ¿no? En la sociedad. Entonces, todo esto hoy lo vamos, en este segmento lo vamos a ir resumiendo, porque pues ya es parte, ya vamos a ver el hecho, ¿no? Vamos a ver la aplicación de todos estos conocimientos cuando ya estamos en el ruedo, es decir, cuando ya somos padres, cuando ya estamos ejerciendo la paternidad. Y bueno, pues ¿qué significa propiamente la paternidad? Vamos a hablar un poquito acerca de la parte de la paternidad en el hogar. Vamos a hablar también la paternidad frente a la sociedad o el padre frente a la sociedad. Y obviamente vamos a platicar de un modelo infalible, ¿no? De un modelo que por más que le busquemos defectos no los tiene y que preferimos mejor caminar por otros lados antes de adoptar ese modelo. Entonces imagínese usted que dentro de nuestras familias modernas, dentro de las familias que nosotros con las que nosotros convivimos todos los días, pues esta parte de la paternidad tiene muchos matices, ¿no? Decíamos que la paternidad pues es la aplicación de los conocimientos que ya platicamos en los segmentos anteriores, es decir, la paternidad es el ejercicio de un hombre varón hacia un hijo. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, pues ya decíamos que tiene que ser maestro, tiene que dar el ejemplo, tiene que cuidar, tiene que amar, tiene que proteger, incluso a veces físicamente, ¿no? Entrarle a los golpes. Ojalá que nunca pase, pero pues siempre es necesario saber. Y todo ese hecho, todo lo que rodea esa información
que el hombre varón, que el varón tiene dentro de la familia, pues al momento de aplicarlo se llama paternidad. Pero mire usted, es algo bien interesante, porque la paternidad no solamente es el hecho de que nos den todo lo que ya le mencionaba, de que nos den protección y seguridad, sino que también nos da identidad, nos va a dar identidad. Hace 8 días hablábamos de aquellas personas que se comportan de una manera, pues a veces haciendo muchos desmanes y todo, y que la mayoría se refiere a la madre, ¿no? Así como que no tienen jefa, ¿no? Para no decir la grosería. Pero nadie dice que no tienen padre. O sea, obviamente cuando esas personas hacen mal uso de su libertad y atentan contra el prójimo, pues nadie dice hijo de su padre, ¿no? Porque pues no, realmente le damos mucha más importancia a la parte materna, pero realmente la figura paterna dentro de la casa pudiera evitar que esa persona, que ese hombre, que esa mujer fuera como es afuera, ¿no? En la sociedad. Y sí tendríamos mucho derecho de decir es que esa persona no tiene padre. Y ahorita que estoy mencionando eso, la parte que nos da la identidad que nos da un padre en la casa, pues es la identidad de tener los antiguos, los que vivieron, no sé, hace 100 años, la parte de tener la descendencia o la ascendencia era muy importante, ¿no? No obstante, ahorita ya nos está dando ese tipo de cosas, nosotros ya no creemos que la descendencia, que nuestros ancestros sean importantes, porque también ellos, pues digo, no fueron precisamente personas a las que quisiéramos tener en un altar, ¿no? Entonces es evidente que ahorita estamos en una época, en una parte de ruptura, donde la mayoría de padres de familia tienen muchos que veres con los hijos, ¿no? Y no se diga con la pareja, o sea, hay muchísimas familias donde terminan odiando a los papás, donde terminan odiando al padre, donde los hijos odian a la mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es por el hecho de que sean malas personas, sino que también son personas que nunca tuvieron el conocimiento y que aplicaron su paternidad de acuerdo a lo que ellos creían. Entonces sí es importante, porque al final, imagínese usted que una persona que no tiene el concepto, o que tiene el concepto propiamente instintivo de dar de comer al hijo y de enseñarlo a cazar como los animales, pues va a crecer, es una persona que va a crecer de forma silvestre totalmente, ¿no? ¿Cómo podemos extender y entender la paternidad? Bueno, pues en el entendido de que estamos tratando con una persona. Y lo que yo le voy a dar como paternidad, aparte de la identidad que le va a generar el hecho de que él sepa que yo soy su papá biológico, y por ende todo lo demás, pues siempre va a tener repercusión en su vida adulta. Me he encontrado muchos casos, amigos, amigas, que son hijos de mamás solteras o que son madres solteras, y que dicen jactanciosamente dicen, pues que el padre no sirve, no es necesario para la educación de un hijo. Pero claro que es necesario, porque decíamos, al final de cuentas son complemento, ¿no? La pareja siempre tiene que ser necesaria, y la persona que crece sin una parte de esa pareja, pues le va a hacer falta la perspectiva de esa persona referente a la vida, ¿no? Entonces siempre va a ser así como que un discapacitado emocional. Pero al final de esto, le digo, bueno, hay una película, de hecho, fuera de la trama que trata la película, me gusta mucho la frase que dice el personaje principal, porque habla de que cuando una persona está haciendo algo malo, él se refiere y les dice que han olvidado el rostro de su padre. La pregunta aquí viene es, ¿nosotros estamos orgullosos de nuestro papá? ¿De nuestro padre? Digo, la mayoría de nosotros que somos contemporáneos, podemos hablar maravillas de papá, y también podemos hablar de las golpizas que le acomodaba a mamá, de las borracheras que se ponía. También podemos hablar de papás que eran buenos, de quienes no tienen esa cultura, que eran a lo mejor que vivían ya en lugares más urbanos. Pues también veíamos los problemas a lo mejor de las infidelidades, igual del alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la historia que recordamos nosotros de nuestros padres, de nuestros papás, el varón, pues casi siempre es muy adusta, ¿no? Casi siempre es muy dolorosa. Y es por eso precisamente, no porque la paternidad que ejercían esas generaciones pues era una paternidad basada en el instinto. No se tenía de una
pues no sé, una información tácita sobre el asunto y no se sabía que se estaba tratando como una persona. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando con las familias que ya están formadas por las generaciones de esas personas? Bueno, pues que los papás también están en un trance en el que se están polarizando, ¿no? En el que se están yendo al otro extremo y ahora ya no hay una figura paterna. O sea, ya como que se diluyó de alguna manera. Si antes era preponderante y antes el señor de la casa era el que mandaba, pues ahora ya no existe, ¿no? En muchos casos ya no hay una figura, ya no existe la paternidad, porque pues ya son amigos de los hijos, ¿no? Ya son cuates. Ya le decía yo en el segmento pasado que los papás que tienen entre 30 o vamos a decirlo 25 y 40 años, vulgarmente les dicen chavorrucos, todavía se sientan a jugar videojuegos con los hijos. El respeto, el concepto de respeto, el concepto de ética, el concepto de todo lo demás que tienen ellos ya está muy diluido, ya está muy mezclado con otras cosas, ya es muy tolerante. Entonces cuando vemos ese tipo de familias, pues vemos que no existe la figura materna, porque pues esa no se puede bajar, no se puede quitar, pero la figura paterna sí se diluye mucho. Y también hablábamos acerca de qué sucede cuando el varón dentro del matrimonio, o mejor dicho, cuando no hay un equilibrio entre la parte femenina y la parte masculina, entre la mujer y el hombre, y cuando empieza a haber esa lucha por sobresalir, ¿no? Y cuando llegan los hijos es peor. Hay quien dice, fíjese, no sé qué tan chistoso sea esto, bueno, para mí se me hace muy chistoso, que las familias modernas, ahora el papá es el que se queda a cuidar a los hijos. Yo no lo veo mal, pero acuérdense que también hablábamos acerca de que los papás son personas y de que los papás tienen sueños y que de alguna manera la naturaleza, esa parte no nos vamos a dar mucho ahí, pero de alguna u otra manera la naturaleza impone que la jerarquía, que a la cabeza de la jerarquía vaya el hombre. Entonces, encuentro yo en lo personal, y si le voy a ser bien honesto, tengo muchos amigos que son casados, que están en estas generaciones, y ciertamente la que manda en la casa es la mujer, pero en el peor de los sentidos, ¿no? O sea, la figura paterna dentro de esas familias, pues le digo, se diluyó completamente, y vemos maridos, hombres castrados emocionalmente, que van haciendo lo que le corresponde, o lo que les corresponde y nada más. No aportan más, no dan más, no educan, no esto, simplemente dejamos toda la responsabilidad a la mamá. Y si la mamá es una persona que tampoco tiene educación y que tampoco es capaz de expresarse, pues los hijos van a crecer como si no estuviera ahí, y les va a seguir haciendo falta la perspectiva del varón acerca de la vida. Entonces esta parte la sociedad se da cuenta de que en las familias el papá ya es un papá muy diluido, ya es una figura muy diluida en la casa, y entonces obviamente el bombardeo psicológico y el bombardeo publicitario se basa en eso, para empezar a moldear a la juventud. Como ya no hay un firewall, como ya no hay un cortafuegos, una pared que pueda proteger a esas personas que están dentro de la casa, pues ya la publicidad y el marketing ya están entrando de lleno a ver cómo se puede moldear al joven como futuro comprador. Entonces les están pegando, o les llega primero al papá, que el papá no tiene un criterio así como que de autoridad, porque tampoco la conoce, o a lo mejor no la quiere, o a lo mejor está peleado con ella, que no tiene un criterio muy básico acerca de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a entablar la prioridad, etcétera, etcétera. Entonces ya no existe quien proteja, ¿no?, a esta parte de los hijos. No quiero confundirnos en el sentido de pensar que un varón, un papá, no va a dar amor. Eso es completamente errado, porque yo, como le digo, el amor que da la madre es una perspectiva de la vida, y lo que está diciendo es que la perspectiva del varón siempre va a ser necesaria, porque el amor que va a dar el varón es diferente al que va a dar la mamá. ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde vemos esta manifestación de ese amor? El modelo que todos debemos de seguir como varones, como papás. Hay muchos que dicen que es San José, ciertamente. A mí es el santo del silencio, obviamente, y yo me considero pues una persona que no cierra la boca. no sería para mí, no resultaría para mí un buen ejemplo. Pero sí me apego mucho a la parte de la Trinidad, ¿no? A la parte de la familia trinitaria,
donde vemos la figura materna en el Espíritu Santo, vemos la figura del Hijo en el Cristo, y vemos la figura del Padre, pues en Dios Padre. Y para entender todo lo que ya le platiqué en estos minutos que llevamos y los minutos que ya lleva el programa, pues simplemente es voltear a verlo, ¿no? Es voltear a ver cómo es Él y entender que Él es el modelo perfecto de Padre. No se le va nada. O sea, la figura paterna que Dios representa, o bueno, que es Dios, no que representa, sino que es la que la tiene, es una figura de amor incondicional, es una figura de autoridad, es una figura de respeto, es una figura de protección, es una figura que provee, que cuida, que nutre, que cura. Ese es un padre. Entonces imagínese usted que si los hombres varones, bueno, es que cuando hablo de hombre hablo de los dos géneros, de la mujer y del hombre, cuando el varón decida ser papá, pues tiene que orientarse y tiene que ver hacia el modelo perfecto paterno que es Dios. Y aprender de Él. ¿En qué sentido? Pues imagínese usted que la relación que Dios lleva con su Hijo, pues es de encumbrarlo, ¿no? Es de darle todo, porque Dios lo dice, todo lo mío es tuyo, ¿no? Es de educarlo y de formarlo a través del Espíritu Santo. Es de amarlo al punto de todo, ¿no? Y vemos muchas parábolas que cuenta el mismo Cristo acerca de cómo es su papá, cómo es su Padre Dios. Y entonces, cuando nosotros logramos entender esa paternidad reflejada en Él, nos vamos a dar cuenta de que si es necesario corregir al Hijo, se corrige. Y pues digo, el Antiguo Testamento tiene muchísimos ejemplos acerca de la figura paterna, no autoritaria. Porque si Dios respeta algo es la libertad. Bueno, Dios respeta todo, pero la libertad que Él nos dio es el más preciado tesoro que nosotros podemos tener. No es autoritario. Es un papá que brinda autoridad y que brinda respeto y que nos da sabiduría. Por eso le hablaba yo que los hombres, los varones que tienen hijos, tienen que ser sabios, tienen que buscar la sabiduría. Porque al final el hijo siempre va a tener dudas y la única persona, el único lugar, el único momento que se van a acercar va a ser al papá. Y le van a preguntar y le van a decir, entiendo que el papá es humano, que tiene muchísimos problemas, que tiene muchísimas broncas, eso se entiende obviamente, pero si orientamos la mirada hacia ese modelo, vamos a crear y vamos a criar hombres y mujeres justos, que van a ser justos aquí y ahora, en la línea horizontal, que van a ser sabios aquí y ahora, en sus relaciones interpersonales, que van a ser productivos, y además que con eso los vamos a estar encaminando hacia la santidad. Porque pues finalmente, estimado redescucha, papá y mamá tienen una tarea. Y la tarea no nada más es tener el hijo, alimentarlo, cuidarlo, mandarlo a la escuela. Es formarlo, porque es una persona. Es formarlo porque esa persona va a formar a otras personas. Y todas las generaciones que no se han formado y todas las generaciones que tienen esas deficiencias académicas, esas deficiencias en el estudio, en el conocimiento, pues son generaciones que tardan muchísimo en levantarse, ¿no? Entonces, después de esto que le estoy comentando, pues me gustaría que nos quedáramos con el hecho de entender que la paternidad es la aplicación, es el conocimiento aplicado, así de simple. La paternidad es el conocimiento aplicado. La figura paterna tiene que estar al mismo nivel, tiene que ser del mismo calibre que la figura materna, porque son par. Eso va a darle seguridad a los hijos y va a darles identidad. La sociedad va a ver eso y va a respetar a esos hijos. Y el padre, dentro del matrimonio, dentro de la familia, tiene la obligación de ser la figura de autoridad, de ser la figura de respeto, de ser la figura de alguna manera que corrige, de ser la figura que ama, de ser la figura que enseña, de ser la figura que nos va a enseñar el mundo desde una perspectiva diferente.
Entonces nada más imagínense cuando falta el padre, pues también hay un rollo ahí, ¿no? Pero si falta la madre, dice la canción, no hay más nada en este mundo. Entonces, ojalá que todo esto que platicamos, pues contribuya en algo al concepto y podamos irlo mediando y podamos irlo enriqueciendo un poco más. Por desgracia el tiempo siempre nos gana, pero la próxima semana estaremos hablando de otro de los roles más importantes, que ya es el rol de los hijos. Vamos a ver qué es un hijo, vamos a platicar de él, vamos a platicar de muchas cosas que rodean a esta figura y también a entender un poquito acerca del comportamiento. Y vamos a ir cerrando después ya con la familia extendida, que vamos a ir platicando de a poquito en los programas que faltan. Pues bueno, yo sé, insisto que esto es mucha información, sé que sí es bastante, pero les reitero, la paternidad es el conocimiento aplicado del varón, del papá. El papá tiene que tener la misma figura, bueno, la figura que la madre. En este caso tiene que tener el mismo valor. El padre tiene que ser maestro, tiene que enseñar, tiene que dar identidad, tiene que hacer respetar la familia y la casa. Y no hay mejor modelo para ser papá que Dios Padre. Ojalá que podamos entenderlos, entender toda esta parte. Digo, si tiene algún comentario, con gusto lo estaremos recibiendo en nuestro correo electrónico en la línea fe @gmail.com. Ahí nos puede mandar sus comentarios. Y bueno, pues como cada emisión, gracias a usted, estimado escucha, por darnos el tiempo. Gracias también al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios y al padre José Luis encargado de esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Ara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana lluvioso. Cuídense mucho, que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.